Vamos a iniciar el tema del día de hoy, el cual he titulado ¿Cómo actuamos ante el pecado, ante el crimen, ante las situaciones que vemos que pasan a nuestro alrededor? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo sueles tú reaccionar cuando tú estás viendo algo que técnicamente pues, no debería de suceder? Fíjense, por ejemplo, hay muchos periódicos que constantemente expresan indignación ante jueces que son blandos con el crimen, que no imponen los castigos adecuados por los delitos cometidos, que de hecho se dejan sobornar, que hacen cohecho, y muchos de nosotros, ¿cómo actuamos realmente ante este tipo de situaciones? ¿Queremos jueces que hagan justicia o realmente esperamos que simplemente sean, entre comillas, misericordiosos con las personas que tienen una actitud delincuencial? Eh, ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo actuamos ante la situación del aborto y de cosas de esa naturaleza? ¿Cómo actuaríamos ante una posible situación cuando las personas piden pues una muerte, entre comillas, misericordiosa y que les ayuden a bien morir? ¿Cómo actuamos? Miren, nosotros muchas veces queremos misericordia en nuestras relaciones personales. ¿Ah? Por ejemplo, un padre amoroso pues será misericordioso con sus hijos y se espera que los amigos sean misericordiosos entre sí. Y por lo general, pues la justicia y la misericordia, pues no van de la mano. Tendemos a verlas como opciones alternativas. ¿Esperamos justicia o esperamos misericordia? Pero no que ambas aparezcan simultáneamente. Y no obstante, pues nosotros ahora ya comprendemos cosas todavía más completas. Dios es alguien que juzga con justicia, pero que también actúa con misericordia. Es un Dios de misericordia. Entonces, ¿cómo puede combinar estas dos características que en apariencia pues son contradictorias? Pues la respuesta es que el sacrificio de nuestro Señor Jesús ha hecho posible que Dios combinara tanto la justicia como la misericordia. Entonces, fíjense cómo eh, vamos a ir tratando esta situación. Para ello, pues vamos a leer la palabra de Dios. Yo les invito, por favor, a que abran su Biblia y vayamos al libro de Génesis, ahí en el capítulo número 31 de Bereshit, y vamos a leer la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Y dice la palabra de Dios: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo: veo que el semblante de su padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que con todas mis fuerzas he servido a su padre, y su padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que hiciera mal. Si él decía así: los pintados serán tus salarios, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de su padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubran a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre?
¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía, y se levantó y pasó el Éufrates, y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo, y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerte mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto que me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías y los hijos, hijos míos son. Y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recojan piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Sahaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad, y Mispa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo,
cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomaras otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Fíjense cómo la bendita palabra de Dios, mis amados, pues nos da una enseñanza muy clara, ¿verdad? Entonces, vemos que Dios juzga con justicia. Cuando yo conocí a nuestro Señor Jesucristo, hace ya más de 17 años, la siguiente ilustración me ayudó a entender lo que Él logró por nosotros en la cruz del Calvario, lo que nuestro Señor Jesús logró. El ejemplo es el siguiente. Esta es la ilustración que voy a comentar. Dos personas asistieron juntas a la escuela y a la universidad, forjando una estrecha amistad. La vida siguió su curso y cada una de estas personas recorrió caminos separados, perdiendo el contacto entre sí. Una progresó en su carrera y se convirtió en juez, mientras que la otra cayó en una espiral descendiente que la llevó a ser un delincuente. Un día, ese delincuente fue llevado ante el juez. Había cometido un delito por el que se declaraba culpable. El juez inmediatamente reconoció a su antiguo amigo y enfrentó el dilema que, en efecto, Dios enfrenta. Era un juez, por lo que debía ser justo. Simplemente no podía liberar al hombre. Por otro lado, quería ser misericordioso, porque amaba a su amigo. Así que le impuso una multa adecuada como castigo por el delito cometido. Eso fue hacer justicia. Luego, se bajó del estrado, de su posición como juez, y preparó un cheque para cubrir el monto de la sanción. Se lo dio a su amigo diciéndole: paga la multa con este cheque. Fue un acto de misericordia, si ustedes se dan cuenta. Fue un acto de amor y de sacrificio. Obviamente el juez pues sacrificó de su dinero por amor a su amigo y mostró misericordia. La ilustración pues no es totalmente exacta, ¿verdad? Nuestra situación, tú y yo, en nuestra condición, es todavía peor. La muerte que enfrentamos tú y yo es la muerte, y la muerte espiritual, la muerte mayor. La relación es aún más estrecha. Es entre nuestro Padre Celestial, que nos ama más que cualquier padre terrenal podría amar a sus hijos, y el costo es mucho mayor. Le costó a Dios más que dinero. Vino Él mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo y pagó la pena por el pecado. Como juez justo, Dios tenía que cobrar el precio de nuestro pecado. La ira de Dios tenía que ser derramada en nuestra condición. Había un acta de decretos que contra nosotros existía por el pecado de nuestra vida, ¿eh? Y Dios cobra en la persona de nuestro Señor Jesucristo el precio de ese pecado. O sea, Él firmó el cheque con la sangre de Cristo para que nosotros pudiéramos pagar, por la fe que tenemos en Jesús, el pecado, la pena por el pecado que teníamos. Entonces vemos cómo Dios es juez justo, porque a final de cuentas se hizo justicia, no en nuestra persona, pero sí en la persona de Jesús. Y se pagó por el pecado. Y tuvo misericordia de nosotros, porque hizo un sacrificio perfecto por ti y por mí. Aquí combina perfectamente lo que hablaba al inicio. Combina la justicia con la misericordia. Dios no es indulgente con el delito, mis amados hermanos. En su justicia,
Dios nos juzga porque nosotros somos culpables, pero entonces en su misericordia y amor desciende en la persona de Jesús, su Hijo, y paga la pena por nosotros, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Por lo tanto, ustedes y yo tenemos que declarar que Dios es justo y misericordioso al mismo tiempo. Aunque pudiera sonar antagónico, que esas dos palabras no pueden llevarse juntas, pero en Cristo, mis amados hermanos, Dios hace lo maravilloso por nosotros. Y por eso ustedes y yo ahora tenemos que aprender a descansar en la justicia de Dios. David, por ejemplo, sabía que Dios es un Dios de justicia, porque al Señor se le conoce porque imparte justicia. Él es un juez justo. Pero también David clamaba por misericordia y le decía constantemente, ahora que hemos estado estudiando los salmos, eh, David constantemente le decía, ten compasión de mí, ten compasión de mí, para que las puertas de Jerusalén proclame tus alabanzas y me regocije en tu salvación, para que en tu templo me goce con tu presencia, cante cánticos de alabanza y alegría. ¿Verdad? Miren, mis amados, si nosotros seguimos estudiando los salmos, vamos a ver cómo el deseo de justicia y el de misericordia están juntos en la persona de nuestro Padre Celestial. David constantemente pide en oración que Dios tenga misericordia de él y de su pueblo, del pueblo de Dios, mediante el juicio sobre sus enemigos. Hemos leído constantemente cuando David le dice, levántate, Señor, haz que las naciones comparezcan ante ti. En ocasiones, mis amados, pensamos en la justicia de forma negativa, como si se tratara principalmente de imponer un castigo. Mis amados, la justicia también es profundamente positiva. De hecho, en la palabra hebrea que se usa para justicia, que es mishpat, conlleva el sentido de enmendar las cosas. O sea, no es propiamente un castigo, sino Dios trae justicia en nuestras vidas para enmendar nuestra condición de vida, para enmendar las cosas. Por la justicia de Dios, por ejemplo, David, ustedes y yo podemos confiar en que no se olvidará para siempre al necesitado, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. Entonces, Dios es un Dios de justicia. Un día habrá justicia para todos los pueblos, para toda la humanidad, mis amados. En cada lugar donde ahora vemos injusticia, en nuestro mundo actual, vamos a ver la justicia de Dios en el día perfecto del Señor. Un día habrá justicia para los pobres, para los oprimidos, para todas aquellas personas que desgraciadamente por su condición en el mundo actual están viviendo en una injusticia. A lo mejor somos tú y yo, a lo mejor tú y yo hemos recibido, ¿verdad?, acciones injustas de parte de la gente que nos rodea. Pero un día el Señor nos llamará a una condición de justicia, mis amados, pero también de misericordia. Uh-huh. Miren, muchas veces, no sé si a ustedes les ha tocado, que han tenido que enviar algún paquete y en la empresa que se dedica a transportar esos paquetes, muchas ocasiones pues tenemos que pagar un costo especial por el hecho de que le pongan un sello o una etiqueta que diga frágil. eh, Trate con cuidado este objeto, ¿no? Eh, ¿Alguna vez tú has sentido la necesidad de ponerte esa etiqueta de frágil, tráteme con cuidado, a tu propia persona? Muchas veces nos hemos sentido muy frágiles, mis amados. Muchas veces hemos sentido que hemos sido tratados injustamente. Y bueno, pues nosotros tenemos que ver que nuestro Señor Jesucristo vivió también ese tipo de maltrato, de indiferencia, de, de legalismo, de condiciones muy fuertes en contra de su persona. Y él rechazó por completo todo ese tipo de manifestaciones legalistas, fariseicas. Y en algún momento
él cumplió y citó la profecía de Oseas, del profeta Oseas, cuando dice, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Dios está pidiendo de nosotros que actuemos con misericordia. A Él ya de nada le sirve que tú y yo que queramos sacrificarnos, queramos flagelarnos, irnos de rodillas hasta cierto lugar, no sé, expresar de alguna manera un sacrificio en nuestra vida. Eso no le interesa ya a Dios. Para eso Jesucristo apareció, para dar el sacrificio y hacer el sacrificio perfecto. Lo que Dios quiere de nosotros es que actuemos en misericordia, primeramente por nosotros mismos y también por nuestro prójimo. Por eso Jesucristo dijo, sí, hermana, vamos a orar por Mario Barragán. En ese sentido, mis amados, quiero decirles que nosotros tenemos que mostrar misericordia. La justicia y el legalismo no son lo mismo. De hecho, pueden llegar a ser valores opuestos. Una cosa es la justicia y otra cosa es actuar legalistamente. Jesús, pues, no cumple con las estipulaciones legalistas y farisaicas al sanar a un hombre en el día de reposo mediante un acto de gran misericordia, de gran amor y de gran compasión, como lo podemos ver en el capítulo 12 de Mateo. ¿Se acuerdan que en un sábado, en un Shabbat, técnicamente un Shabbat, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sanó a un hombre que estaba enfermo, que tenía una gran necesidad de misericordia, de amor y compasión. Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo combina la justicia y la misericordia. Y es lo que nos está enseñando para que ustedes y yo seamos justos, pero también misericordiosos. Jesús cumple todas las promesas del Antiguo Testamento que hablan de que Dios llevaría la justicia a las naciones. Por ejemplo, vemos lo que sucedió con Jacob y con Labán, ¿ah? Lo que acabamos de leer del libro de Génesis, capítulo 31. Bueno, Jesús cumplió, Jesús trajo justicia a las naciones y Él va a hacer triunfar la justicia a final de cuentas. Además, Jesucristo está lleno de misericordia, de amor y de compasión. Hay momentos en la vida cuando estamos física, emocional o espiritualmente frágiles, como el título que necesitamos de trátenme con cuidado, con delicadeza, soy frágil, estoy en este momento en una condición de fragilidad. Entonces, mis amados hermanos, a diferencia de muchos, Jesús sigue mostrándonos misericordia, amor y compasión, aun cuando somos débiles y frágiles. Cuando estamos en fragilidad, Jesús nos trata con cuidado. Jesús, por ejemplo, cita constantemente uno de los cantos del siervo de Isaías desde el capítulo 40 hasta el capítulo 55. Y estos cantos tratan sobre el siervo sufriente que sacrificará su vida a fin de obtener el perdón para los pecados de todos los demás, de toda la humanidad. En estos cantos del siervo, la misericordia y la justicia de Dios van de la mano. El mundo es rectificado, la injusticia y la opresión terminadas y los necesitados y oprimidos hechos libres. Pero es Dios mismo quien hace el sacrificio, quien carga el castigo y las consecuencias de nuestros pecados. En lugar de ser aplastados por la justicia de Dios, somos liberados en la cruz. En la cruz del Calvario la misericordia y la justicia se encuentran. Ahora la pregunta es, ¿cómo actuamos ante el pecado? ¿Cómo actuamos ante la justicia de Dios? ¿Cómo actuamos ante la misericordia de Dios? Muchas veces nosotros nos queremos hacer de oídos sordos, queremos hacer la vista gorda en cuanto estamos en el pecado, mis amados. Y recuerden que Jesucristo ya pagó. Tenemos que estar ecuánimes, ser, ¿cómo les digo? Ser coherentes entre lo que estamos aprendiendo de parte de Dios y lo que hacemos, de lo que actuamos, lo que vivimos. Nuestro Señor Jesucristo vino como un siervo sufriente para que nosotros podamos darle el tratamiento correcto al pecado y sacarlo de nuestra vida, erradicarlo de nuestra vida.
Nosotros somos nuevas criaturas, mis amados hermanos, a los que Dios nos ha dado la autoridad de dejar el pecado atrás, de paso a paso, cada vez que el Señor nos señala un pecado que esté en nuestra vida, erradicarlo. Tenemos que ser radicales en esa área. Tenemos que tomar decisiones concretas. Si Dios está hablando a tu vida el día de hoy a través de esto y hay cosas que todavía estás arrastrando en pecado, pues trata el pecado como se debe, en justicia, pero también en misericordia. Hoy el Señor Jesucristo ha hecho posible la justicia y la misericordia que pueden unirse por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso ustedes y yo ya tenemos otra condición bien diferente, mis amados. Nos podemos regocijar ahora en el sacrificio de Dios. Y yo te quiero preguntar el día de hoy, ¿alguna vez has experimentado una promesa, por ejemplo, de ascenso y promoción en tu trabajo que nunca llegó? ¿O alguna vez pasaste incontables horas trabajando hasta muy tarde para complementar la tarea de una persona ingrata? ¿Alguna vez has sido víctima de la envidia, de la acusación falsa o del engaño? ¿Alguna vez te has sentido ofendido grandemente por la actitud, el comentario, el dicho de alguien? Yo sé que sí, todos hemos pasado por este tipo de situaciones. ¿Alguna vez has sentido el dolor que se siente de un engaño, de una infidelidad? Bueno, pues gran parte del pasaje que acabamos de leer de Génesis 31, del 1 al 55, pues resuena en nuestra vida cotidiana. O sea, hace un reflejo en nuestra vida de lo que pasó ahí entre estas dos personas, entre Jacob y su suegro Labán. Por eso, miren, en nuestras situaciones diarias de frustración, de dolor, de angustia, pues tiene que llenarnos de confianza saber que el Señor siempre, siempre tiene la última palabra. Miren, en este pasaje que leímos, vemos la quiebra de lo que era esencialmente un negocio familiar. No sé si alguno de ustedes ha tenido un negocio entre familiares. ¿Ah? Aquí podemos ver que quizá Labán se aprovechó de su yerno fuertemente. Y ciertamente Jacob pensó que se habían aprovechado de sus buenas intenciones. Sintió que Labán ya no lo trataba como antes. Recuerden que Jacob había puesto un 100% de esfuerzo en su trabajo. Había obrado con todas sus fuerzas. Por eso dice él, ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. Recuerden que Labán empezó engañando a Jacob cuando en vez de entregarle a Raquel, le entrega a Lea, a la primera hija, la mayor. Y aún así él dice, bueno, ok, ya trabajé durante 7 años por Raquel. Tú me mentiste, tú no me dijiste cuáles eran las condiciones de este trato. Más sin en cambio, bueno, ok, acepto. Voy a pasar los 7 días con ella, la semana de la ruptura de la virginidad de ella, pero después quiero que me entregues también a Raquel. Y trabajó otros 7 años por Raquel también. Y después trabajó 6 años más por el ganado para que él pudiera salir con sus esposas, con sus hijos, con una economía sólida como para poder hacer su vida fuera del lugar de su suegro. ¿Cuántas veces has tenido este tipo de situaciones? No exactamente igual, pero sí se pueden acomodar muchas veces en nuestra vida. ¿Cuántas veces invertiste tiempo, trabajo, esfuerzo, hasta dinero, con tal de que hubiese un negocio, una acción correcta que a final de cuentas traería bendición para ambas partes? Y de repente te sientes timado, ultrajado, vejado, eh, eh, mentido, ¿va? Abusado. Y así es como muchas veces nos sentimos. Fíjense cómo las condiciones bajo las que trabajó Jacob habían sido muy duras. De hecho, él hace la observación. En el día yo prácticamente desmayaba de calor.
por estar cuidando de tus ovejas. En las noches casi me congelaba porque recuerden que en el área del Medio Oriente es un área desértica que cuando en el día hay un calor increíble y en las noches baja la temperatura severamente. Y aún así Jacob había estado 20 años trabajando en la misma condición. Su suegro había sido un jefe bastante severo. Había hecho que Jacob pagara por cualquier pérdida que ocurriera debido a un accidente o el robo por parte de otras personas o el hecho de que una oveja muriera por enfermedad. A Labán, al suegro de Jacob, no le importaba. Él le decía, ¿sabes qué? De tus ovejas tú me vas a pagar lo mío y vas a seguir trabajando para que tú me entregues lo que me corresponde. Entonces vemos que las condiciones laborales de Jacob eran muy insatisfactorias. ¿Cuántos de los que trabajan en estos momentos, de los que me están oyendo, pues han sentido que sus condiciones laborales son insatisfactorias, son abusivas? Es que el jefe del área, es que el dueño, es que el supervisor siempre se quiere pasar de listo conmigo. Siempre me obliga a hacer cosas, siempre me cobra de más, siempre me obliga a trabajar tiempos extras y no me los pagan y cosas de esa naturaleza. ¿Eh? Además vemos que también Jacob se sentía engañado. En lugar de subirle su salario, pues parece que Labán lo reducía y lo redujo constantemente, varias veces, 10 veces. ¿Se imaginan ustedes que lleguen a una empresa y que se contraten por, vamos a poner un ejemplo, por 4,000 pesos a la semana? Y de repente, ya que están trabajando y que son abusados en el trabajo, que les exigen más de lo que se debe, que los retienen más tiempo, en vez de subirles el sueldo, les digan, ¿sabes qué? Mira, para la próxima semana solamente te voy a poder pagar 3,500. Y lejos de que te baje el ritmo de trabajo o la presión del trabajo, quiero que me ayudes más porque el que estaba junto a ti ya tuvo que salir despedido porque no alcanza el dinero y ahora tú tienes que cumplir con tu trabajo y con el trabajo del otro. Y dentro de 15 o 20 días te dice, ¿sabes qué? No puedo pagarte más que 3,000 pesos a la semana. Y así, cuando menos ves, te están pagando 1,000 pesos semanales. Y eso si bien te va. ¿Ah? Entonces, así le estaba pasando a Jacob. Ahora, Raquel y Lea también sentían que las habían tratado duramente. De hecho, pues técnicamente habían sido vendidas a Jacob por el trabajo que él desempeñó durante 14 años. Y luego vieron cómo su padre envidiaba el éxito de su esposo, porque obviamente nosotros ahora comprendemos, y él también lo declaró, yo sé que tu Dios está contigo y es el que nos bendice. Yo me siento bendecido por lo que Dios hace en tu vida. Mis amados, muchas veces nosotros, a quienes ahora la bendición nos persigue, porque esa es la realidad, también se derrama la bendición para con otras personas, con las que nos asociamos, con nuestros jefes en nuestro trabajo, y Dios lleva la bendición allí. Pero tal parece que eso, en vez de ser correctamente observado y aplaudido y agradecido, no, todo lo contrario. Tal pareciera que eso es como una maldición para el que lleva la bendición. Y entonces se le carga a esa persona un trabajo extra, una remuneración indebida. Y vemos, por ejemplo, cómo Raquel y su hermana Lea, pues estaban resentidas, y es entendible que estuvieran resentidas con su padre Labán. No obstante, su reacción, pues no fue muy cortés, ¿verdad? Cuando Labán estaba en su trabajo, huyeron. O sea, no le dieron la oportunidad de despedirse de sus hijos, ni de sus nietos, de nada. Y encima de eso, por alguna razón que la verdad no se puede comprender de bien a bien, Raquel le roba a su padre sin contárselo a su esposo los ídolos. Ese es el punto, mis amados, de que muchas ocasiones nosotros no queremos soltar la idolatría,
No queremos soltar aquello que va a traer hasta maldición a nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos anima y nos insta, nos exhorta constantemente a hacer un lado todo tipo de idolatría. Lejos de bendecir nuestra vida, la idolatría nos maldice. Trae consecuencias muy desagradables a nuestra vida cuando nosotros seguimos en ese tipo de actitud. Vemos también que Jacob, pues, no hizo lo correcto. Él tenía que haberse despedido correctamente de su suegro. Él tenía que haber dicho, ¿sabes qué? Mi suegro se fue a trasquilar a sus ovejas, pues yo lo espero. Yo no tengo por qué salir como ladrón. Entonces, si hubiera esperado a su suegro, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, ya cumplí con todas tus exigencias, yo me tengo que ir. A lo mejor su suegro no lo hubiera dejado, ¿verdad? Pero al menos él hubiera hecho lo correcto. Entonces, ¿cómo actuamos ante el pecado? Por un lado, Labán, el suegro de Jacob, pecaba, era abusivo con Jacob. Y por otro lado, Jacob engañaba. ¿Ah? Entonces, ¿cómo actuamos ante el pecado? Fíjense bien lo que sucede. Pese a todo esto, pese a que el ser humano es el pecador, al que por un lado recibe las consecuencias del pecado de otra persona y por otro lado peca en contra de otra persona, porque así somos, ¿verdad? Porque no nada más, déjenme decirles que a nosotros nos han herido, nos han lastimado, también nosotros lo hemos hecho. Y hay que ser claros en ese sentido. Muchas veces nosotros hemos pecado y gravemente en contra de alguien y primeramente en contra de Dios. Y normalmente nosotros queremos que se haga justicia al que nos hace daño, en contra de quien nos hace daño. ¿Y cuándo pedimos justicia en contra de lo que hicimos nosotros? ¿Sí se dan cuenta? Pero pese a todo esto, mis amados, Dios bendice a Jacob, porque Dios había escogido a Jacob para ser el pueblo elegido. Posteriormente vamos a ver cómo a Jacob se le cambia el nombre por Israel. Y de ahí sale el pueblo de Israel, ese pueblo que Dios escogió por su soberanía para bendición. Y bendice Dios a Jacob. Y por eso hay una declaración ahí en el versículo 7 de Génesis 31, cuando dice, Dios no le ha permitido a Labán causarme ningún daño. Y se vuelve más próspero que Labán. ¿Verdad? Las ovejas que él tenía eran las que más parían. Cuando presentaba las puntas de las varitas que cortó, que ayer comentábamos, pues si las ponía rayadas, las ovejas parían a sus críos rayados, manchados. ¿Por qué? Porque es el precio que le había establecido Labán, ¿verdad? A Jacob, y le dijo, mira, todas las ovejas que no tengan manchas, ni enfermedad, ni que estén perfectas, blancas, bonitas, esas son mías. Y todas las ovejas feas, esas son para ti. Así le dijo su suegro a Jacob. Y bueno, pues ciertamente fue Dios, ¿verdad? Quien provocó que las ovejas rayadas, manchadas, fueran más las que nacieran así, abigarradas, dice la palabra de Dios, que las blanquitas. Y por eso Jacob, pues, tenía una mayor prosperidad que Labán. ¿Verdad? Y vemos cómo fue Dios quien llamó a Jacob para que regresara al hogar con su padre, con Isaac, y le prometió algo muy especial. Yo estaré contigo. Y esa promesa ahora viene a ser un reflejo para nuestras vidas. Dios estará contigo. Uh-huh. Dios te está pidiendo que hagas cambios en tu vida, cambios radicales, dejar de hacer cosas que no convienen. Y te está prometiendo algo. Cuando tú haces lo correcto, Él estará contigo siempre. Personas que hacen lo correcto constantemente, mis amados, que tienen un estilo de vida correcta, vemos cómo Dios las provee, vemos cómo ciertamente Dios está con esas personas y las prospera y las bendice. Y fíjense cómo, aunque Jacob estaba haciendo lo correcto, la forma en que se había hecho no era correcta. ¿Por qué?
porque las cosas que Jacob hacía eran a través de la mentira, de la usurpación, el abuso de confianza, del querer siempre sacar la ventaja, porque así era Jacob. El nombre de Jacob quiere decir el usurpador, el manchado, para que me entiendan, como coloquialmente decimos aquí, ¿verdad? Y así era Jacob. Sin embargo, Dios intervino a su favor, hablándole a Labán en un sueño y diciéndole, no quiero que te pases de listo con Jacob. Y por ello, eh, Jacob podía haber sido despedido hasta con las manos vacías si Labán no hubiera hecho caso de lo que Dios le habló en un sueño. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vemos cómo Dios siempre va a estar al cuidado de sus hijos. Al fin, como vimos ahí en este pasaje, Labán y Jacob llegan a un negocio en un acuerdo satisfactorio para ambos. Y por eso aquí en este pasaje vemos indicios premonitorios de lo que vendría. Tanto Jacob como Labán acudieron a Dios en busca de justicia. Y después viene el sacrificio, como lo vimos en los versículos 53 y 54 de Génesis 31, ¿verdad? Primero buscan la justicia de Dios y una vez que viene la justicia de Dios, ellos, en especial Jacob, empieza a hacer un sacrificio de alabanza a Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios que él empieza a hacer ese tipo de sacrificios ahí en el monte. Entonces, al buscar la justicia de Dios y ofrecer este sacrificio, se nos recuerda una vez más la cruz del Calvario, donde la justicia y la misericordia de Dios se unen. Dios ha traído la justicia a nuestras vidas. Él ha ofrecido el sacrificio perfecto por nuestras vidas. ¿Cómo poder agradecerle todo eso, mis amados hermanos? ¿Cómo poder alabarlo lo suficiente? ¿Cómo poder exaltar su nombre completamente? ¿Cómo poder hacerlo? Nuestras palabras, nuestra alabanza, nuestras acciones no alcanzan para darle la gloria que solamente Dios se merece por todas esas acciones. Lo único que podemos hacer es, en nuestra verdad, decirle gracias, Señor, por ser justo y misericordioso. Gracias por el sacrificio de Jesucristo. Gracias porque en tiempos de injusticia podemos acudir a ti para obtener protección y misericordia. Pero ahora también tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a ser misericordiosos como Él es con nosotros. Y ahí entra la justicia divina, mis amados hermanos. Como un paréntesis especial. ¿Qué pretendía Raquel al robar los dioses de la casa de su padre? ¿Y qué hacía Labán teniendo dichos dioses en su poder? Bueno, pues aquí vemos que tenían otros dioses y Raquel había robado, mentido y obrado deshonestamente para con su padre. Entonces, no sorprende que Dios tuviera que darnos los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque conoce el corazón del hombre. Nos conoce claramente, mis amados. Nos conoce y sabe que tiene que poner límites en nuestra vida. Se supone que Raquel y su padre Labán pues atendían al Dios de la gloria y que sabían perfectamente bien que no tenían por qué tener idolatría. Raquel sabía que no debía robar, sabía que no debía mentir, sabía que no debía obrar deshonestamente para con su padre, para con nadie. Y entonces nos damos cuenta que el corazón del hombre es engañoso. Y es por eso que justamente dice la palabra de Dios que ¿quién conocerá el corazón del hombre? Solo Dios. Nosotros hacemos promesas, es bien fácil que nos comprometamos con algo o con alguien y luego esas promesas se olvidan, se dejan a un lado. Mis amados, hoy es el día en que tenemos que saber cómo actuar contra el pecado, rechazándolo, quitándolo ya de nuestras vidas. Dios para eso nos llamó
en justicia y en misericordia, para que ahora ustedes y yo actuemos en justicia y en misericordia. Amén. En justicia para que nosotros hagamos lo correcto y en misericordia para que cuando hagan algo incorrecto en contra de nosotros, tengamos siempre ya el deseo de un estilo perdonador como lo tiene nuestro Señor Jesús. Es para eso que estudiamos la palabra de Dios, es para eso que venimos a la presencia de Dios, es para eso que le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe a la verdad y a la justicia, porque nuestra verdad y nuestra justicia, mis amados hermanos, con todo amor y respeto, somos un asco. Si fuera por nosotros, normalmente estaríamos actuando equivocadamente. Y de lo poco que hacemos bien, o de cuando ya actuamos bien, es por la misericordia de Dios. Porque ahora el Espíritu de Dios nos lleva a actuar correctamente. La gloria sea para el Señor. ¿Cómo vamos a actuar contra el pecado? Con justicia y con misericordia. Amén. Este es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria a Dios, porque